Leemos en Mateo 12, versículos 1 al 14, en la versión Nueva Traducción Viviente. Por este tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos lo vieron y protestaron: «Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos, y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí, para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de ahí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió, y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Se agudiza el conflicto entre Jesús y el establecimiento religioso. Ahora ellos buscan cualquier pretexto para agredirlo. Entonces aquí se agarran los fariseos del asunto del sábado. El sábado, o Shabbat, es un mandato fundamental del judaísmo, tanto que se remonta a Génesis 2 y que se basa en el descanso de Dios después de crear el mundo. La ley de Moisés enfatiza este mandamiento y lo especifica. Entonces el día de reposo es consagrado en primer lugar a la relación con Dios, pero también incluye las relaciones interpersonales, la meditación individual y el descanso físico. Era claramente prohibido cualquier trabajo a fines lucrativos, pero también varios oficios del hogar como cocinar y recoger leña. Tampoco se podía viajar. En el texto paralelo de Marcos 2 se reporta esta palabra de Jesús: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que, al cumplir con este mandamiento, no se beneficiaba a Dios, sino a las personas. Eran y son las personas que necesitaban tomar tiempo para Dios, y también para sus familias y para ellas mismas. Es importante entender que en este día de reposo se cumplía con muchas tareas, tales como el servicio del templo y de las sinagogas, el cuidado de los niños, de los enfermos y ancianos, y también de los animales. Las críticas de los fariseos son cada vez más un pretexto para desacreditar a Jesús. Hay aquí dos puntos muy importantes en el desacuerdo entre Jesús y los fariseos. Uno de estos es el espíritu de la ley, que es la misericordia. Es un pensamiento religioso común enfocarse en el cumplimiento de reglas y ordenanzas pensando que eso agrada a Dios. Pero en realidad esas reglas fueron instituidas para el beneficio de la gente. Entonces, hacerle bien a una persona es siempre mejor que cumplir la regla. Criticar y ofender a una persona porque no cumple reglas es entonces contrario al espíritu de la misma ley. Claro que somos llamados a exhortar a una persona cuando está pecando, pero debemos hacerlo con amor y prudencia. Recuerden el asunto de la paja y de la viga. La primera motivación cuando denunciamos el pecado es la de evitar las consecuencias nefastas de este pecado en las personas, en los demás afectados
así como los daños relacionales a nivel humano y espiritual. Desafortunadamente, pueden existir otras motivaciones, como las de exaltarse a sí mismo, de rebajar a otros, de manipular y culpar a los demás. Cuando estas actitudes existen de parte de un líder cristiano, hay un grave peligro de llegar a un abuso espiritual. Quiero tomar un ejemplo más actual para nosotros que el del día de reposo. Es el ejemplo del consumo de bebidas alcohólicas. La Biblia nos advierte sobre los peligros de abusar de estas bebidas y nos dice de no emborracharnos. Pero muchas iglesias añadieron a la escritura una prohibición total. Ahora, claro que es muy respetable una decisión personal de abstinencia. También es aceptable que una iglesia tenga sus reglamentos internos para pastores y líderes. Pero es contrario tanto a la ley como al espíritu de la palabra que se humille y se margine a una persona por haberse tomado una cerveza o un trago de licor. David comió panes reservados a los sacrificios porque tenía mucha hambre. Los fariseos le daban más importancia a su ganado que al bienestar de la gente. No le pongamos a la gente ni a nosotros mismos cargas que ni Dios nos pide llevar. Ahora, el otro punto que toca Jesús es el de la soberanía de Él. Al decir Jesús que Él es dueño del sábado, se declara otra vez como Dios. Ahora, en la actualidad, llamar o hablar de una persona como Dios es tomado livianamente. Se usa a veces para artistas y deportistas y se toma en broma. Pero en el tiempo de Jesús, en Israel, eso era una ofensa mayor, un crimen castigado con la muerte. Y lo peor del caso era que Jesús no solamente decía que era Dios, pero además lo demostraba con sus obras. Cuando una persona está obstinada en algo, mientras más se le demuestre que está equivocada, más se enfurece. Así que cada acto de amor y de compasión de Jesús le producía más odio y furia a sus enemigos. Ellos habían rechazado la gracia de Dios y por lo tanto se entregaron al diablo y se quieren convencer que defienden el nombre de Dios. Jesús hubiera podido planear este sábado en una casa donde hubieran tenido comida y descanso, pero tenía un tiempo limitado para hacer lo que el Padre le había mandado. Así que estaba en camino, lo que era prohibido, y los discípulos no se aguantaban el hambre. Pero es que Él es dueño del sábado, Él es el dueño de la ley. O caminas con Él o te enemistas con Él. No hay neutralidad posible. O es tu Señor o lo tratarás como un loco o un embustero. Pero si lo sigues, encontrarás el verdadero reposo.